a hablar del concepto de derivada. Para ello vamos a mostrar primero un plano cartesiano de dos dimensiones. En el eje horizontal normalmente recordemos que ponemos la variable independiente y en el eje vertical ponemos la función o la variable que depende de la variable del eje x, ¿cierto? Si llamamos f de x significa que es una función que depende de x. Normalmente también a esto se le llama y o y de x, ¿cierto? Entonces la variable del eje vertical es y de x o f de x, que es la función que depende de la variable horizontal. Bueno, ¿por qué hablamos de gráfica aquí en derivada? Ya lo van a saber en unos momentos. Dibujemos o bosquejemos una función cualquiera, ¿ya? Esa, por ejemplo, sería nuestra f de x. Si analizamos dos puntos de esta curva, dos puntos cualquiera, por ejemplo estos dos, y trazamos entre ellos una línea recta, así, podríamos nosotros calcular la pendiente que tiene esa línea recta que une esos dos puntos, ¿cierto? A este punto de acá le vamos a llamar x1 y a este punto que llamamos punto 2, ¿cierto? Le vamos a llamar x2, a la coordenada x de ese punto. A la coordenada y o coordenada en el eje vertical del punto 1 le vamos a llamar y1 y a la coordenada del eje vertical del punto 2 le vamos a llamar i2. ¿Cierto? Recordemos que siempre un punto cualquiera en un plano cartesiano tiene dos coordenadas, una x y una y. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos calcular la pendiente de esa recta que une ese punto 1 con el punto 2, recordemos que la pendiente se calcula de la siguiente manera: i2 menos i1 partido por x2 menos x1, ¿cierto? Pero esos i2 menos i1 vienen siendo, si lo vemos acá, lo vamos a poner otro color, con un color rojo. Vamos a poner acá la diferencia entre i2 e i1. Sería este tramo, ¿cierto? Sería esto de acá. Y a eso le vamos a llamar delta i. El delta siempre implica una diferencia entre dos cosas, ¿ya? En este caso, la diferencia entre i2 e i1, o la diferencia entre algo final y algo inicial. Entonces le vamos a llamar acá i2 menos i1 a delta y, y lo mismo abajo. Esta diferencia entre x2 y x1 le vamos a llamar delta x. ¿Bien? Entonces nuestra pendiente se va a transformar en delta i partido por delta x. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros empezamos a achicar esta distancia entre x1 y x2? Si empezamos a acercar ya sea el punto 2 al punto 1 o el punto 1 al punto 2, de manera que ese delta x que está aquí abajo, que es este espacio, recordemos, se empieza a hacer cada vez más pequeño y puede tender a cero. En el fondo ahí tenemos que hablar del concepto de límite, que no vamos a hablar en este momento, sino que más que nada para hacer entender el concepto de derivada. Pensemos que esto se achica y si lo achicamos lo suficiente, vamos a tener algo más o menos así. Ya esto viene a grandes rasgos. Si quieren una definición mucho más formal del concepto de derivada, hay que ir a libros donde lo hacen con toda la generalidad y toda la pulcritud matemática. Ya que esto es la idea de este video, es hacerlo un poco más didáctico y más entendible y más aterrizado para poder tener el concepto claro de igual manera. Ahora, si trato de imitar esa curva que hice ahí, que es algo más o menos así, ¿cierto? Si junto mucho los dos puntos, el punto x1 y el punto x2, de manera que esta distancia, este delta, sea cada vez más pequeño, finalmente esa pendiente de esa recta se va a ir acercando y va a llegar a un nivel que, si se juntan y ese delta x tiende a 0, va a ocurrir lo siguiente. Si esa delta x tiende a 0, voy a tener un puro punto y ahí voy a tener algo que llamamos recta tangente. Así. Bueno, tiene que tocar en un solo punto la recta. ¿Ya? Sería... Está medio difícil ahí porque está un poco curvo, pero bueno. Ahí. Una recta que toca en un solo punto a la curva. Entonces finalmente, cuando ese delta x, esa distancia abajo, tiende a 0, la pendiente ya no es un delta, sino que es una diferencial
de y con respecto a x. Y ahí entra el concepto de derivada. Por lo tanto, conceptualmente, la derivada va a ser el cambio, o el delta i, ¿cierto? El cambio en el eje vertical, que es el eje de la variable dependiente, o la función, ¿cierto? Cómo cambia la función respecto a la variable dependiente. En el eje horizontal puede estar x, puede estar t, el tiempo, puede estar n, para un número para una función que dependa de un número de población, por ejemplo. Puede ser cualquier variable, pero en el fondo la derivada de una función cualquiera con respecto a una variable siempre va a ser la forma, bueno, es la pendiente de la recta tangente, hablando matemáticamente, es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, ¿ya? Pero conceptualmente viene siendo, o nos dice cómo cambia la función f, en este caso, si es la derivada de f con respecto a x, cómo cambia la función f con respecto a la variable x. En este caso, si la variable x representa una distancia o un punto en una línea o en el espacio, la derivada de la función respecto a esa variable nos va a decir cómo cambia la función en esa dirección, ¿ya? Con respecto a la variable x. Entonces, nos vamos a quedar con la idea de que la derivada de una función conceptualmente siempre representa la tasa de cambio de una función respecto a una variable, o cómo cambia una función respecto a una variable. En el próximo video vamos a revisar ya derivadas de funciones polinómicas, funciones trigonométricas, y vamos a revisar algunas propiedades también de derivada de un producto y regla de la cadena que siempre es necesario ir recordando. Nos vemos en el próximo video.